La oscuridad se aferraba a los bordes de la conciencia. Un peso oprimía, sofocante. Los ojos abiertos, pero sin ver nada. El mundo, una silueta borrosa, estaba atrapado entre el abrazo del sueño y la fría realidad de la vigilia. Su cuerpo se negaba a moverse, prisionero de su propia carne. El pánico crecía, un miedo primario apoderándose de su garganta. Su respiración se aceleró, irregular y superficial. Estaba solo en el silencio de su habitación, pero se sentía rodeado. Las sombras parecían profundizarse, palpitando con una vida invisible. No estaba solo. Un susurro, suave como el roce de la seda, le rozó la oreja. Pronunció su nombre, una caricia sibilante que le recorrió la espalda como un escalofrío. Su mente, todavía a la deriva en la niebla del sueño, luchaba por dar sentido a la sensación. ¿Era real? ¿O el eco fantasmal de un sueño que se le escapaba? Otro susurro, más cerca esta vez, cargado de una escalofriante familiaridad. Su nombre, repetido como un canto fúnebre. El miedo, frío y agudo, atravesó la bruma. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando el origen de los susurros, pero la oscuridad guardaba celosamente sus secretos. Entonces la vio, una figura fugaz en el límite de su visión. Su rostro, oscurecido por las sombras, le resultaba inquietantemente familiar. La mujer de su pasado, la que atormentaba sus pesadillas despierto, se materializaba ante él. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, se clavaron en los suyos. ¿Era real? ¿Un producto de su subconsciente que tomaba forma? La línea entre la realidad y las pesadillas que su mente conjuraba se difuminaba. El terror lo ahogaba. Trató de gritar, de liberarse de la parálisis que lo mantenía cautivo, pero su voz murió en su garganta, un jadeo estrangulado. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en acusaciones. Hablaban de sus fracasos, de sus remordimientos, de sus miedos más profundos. Los labios de la mujer se movían, formando palabras que no podía oír del todo, pero que comprendía con escalofriante claridad. Los recuerdos, enterrados bajo capas de negación y autoengaño, afloraron con agonizante nitidez. El accidente, sus ojos sin vida mirándolo acusadoramente, su culpa, su carga que soportar. La culpa, como un peso físico, lo oprimía. Apretó los ojos con fuerza, desesperado por bloquear las visiones, los susurros, la agonizante verdad. Sección 5. Un universo interior. La habitación pareció encogerse. Las paredes se cerraban sobre él. Se sintió sofocado, atrapado en una jaula de su propia creación. Los límites de su realidad se fracturaron, sus sentidos se vieron desbordados. Los susurros se transformaron en gritos. Las sombras se retorcían en formas grotescas que se retorcían justo fuera de su alcance. Estaba perdido en un laberinto de su propia mente. Un universo de terror y desesperación donde sus miedos más profundos dominaban. Su cordura, ya al borde del colapso, amenazaba con romperse por completo. ¿Era esto la locura? ¿Era este el precio de sus transgresiones pasadas? Sección 6. Las paredes respiran. El aire se volvió denso con el hedor a podredumbre, el sabor metálico de la sangre. Su habitación, antes un santuario, se había convertido en una tumba. Las paredes parecían respirar, sus superficies palpitaban con un ritmo enfermizo y orgánico. Las sombras danzaban con renovado vigor, sus formas se volvían cada vez más nítidas. Veía rostros monstruosos que lo miraban desde la oscuridad. Sus ojos ardían con malicia. Unas manos esqueléticas se extendían. Su tacto prometía un dolor inimaginable. Su mente, abrumada por la sobrecarga sensorial, luchaba por procesar los horrores que se desarrollaban a su alrededor. ¿Era esto real o estaba realmente perdido en las profundidades de la locura?
Sección 7. La razón huye. Se revolvió contra las ataduras invisibles que lo sujetaban. Sus gritos silenciosos resonaban en el cavernoso espacio de su mente. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Su cuerpo no respondía a sus órdenes. La razón, ese último bastión de cordura, se derrumbó bajo el implacable asalto del miedo. Los susurros, las sombras, las grotescas visiones, todo era demasiado real, demasiado vívido para ser simples producto de su imaginación. Estaba atrapado, no solo en las garras de la parálisis del sueño, sino en una pesadilla de la que no había escapatoria. Su mente, su único refugio, se había convertido en su torturadora. Sección 8. Atrapado. El tiempo perdió todo significado. Los minutos se estiraban en una eternidad mientras él yacía allí, suspendido entre la vigilia y el abismo de la locura. El rostro de la mujer flotaba sobre él, sus rasgos ahora claros en la tenue luz. Sus ojos, llenos de una mezcla de piedad y acusación, se clavaron en su alma. «No puedes esconderte para siempre», susurró ella, su voz un escalofriante eco de su propia culpa. «Siempre te encuentra». Quiso gritar, negar sus palabras, pero la parálisis lo mantenía cautivo, un cruel titiritero moviendo sus hilos. Sección 9. La incertidumbre del amanecer. Lenta, agónicamente, las sombras comenzaron a retroceder. Los susurros se desvanecieron en el silencio. Las grotescas visiones se disolvieron como humo en el viento. La sensibilidad regresó a sus extremidades en oleadas agonizantes. Jadeó en busca de aire. Su cuerpo temblaba por las secuelas de la terrorífica experiencia. Estaba libre de la parálisis, pero el miedo persistía, un frío nudo en su estómago. Miró alrededor de la habitación, sus ojos escaneando cada rincón, cada sombra. Los primeros rayos del alba se asomaban por la ventana, proyectando una luz pálida sobre el entorno familiar. ¿Había sido todo una pesadilla? ¿Una cruel jugarreta de su propia mente? No podía estar seguro. La línea entre la realidad y los horrores que había presenciado se había difuminado, dejándolo con una escalofriante incertidumbre que lo perseguiría mucho después de que el sol hubiera salido.